Bienvenidos al devocional Conflicto y Valor para el día 27 de marzo, que lleva por título Un sendero seguro. Estudiaremos lo que este libro tiene para el día de hoy. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Veremos la historia del pueblo de Israel cruzando el desierto, cruzando el Mar Rojo, cruzando para encontrarse con su Dios. ¿Y cómo lo hacen? Veamos lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 14 y versículo 9 en adelante. Siguiéndolo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, alcanzáronlos asentado el campo junto a la mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal-zefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Porque lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estáos quedos y ved la salud de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quedos. Vemos que aquí el pueblo de Egipto está siguiendo al pueblo de Israel. Y como ven que ya no tienen una salida, dicen que mejor hubiera sido servir a los egipcios. Sin embargo, el siervo de Dios, el varón de Dios, que es Moisés, le dice al pueblo que no teman, que Jehová peleará por vosotros. Veamos cómo peleó Dios, cómo defendió Dios a su pueblo y qué salida le dio Dios al pueblo de Israel. Sigue diciendo el libro de Éxodo, capítulo 14 y versículo 16. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Dios estaba mostrando el camino, pero tenía que haber un acto de fe, porque lo que había enfrente eran aguas. Mas sin embargo el Señor dice que le da la orden que Moisés divida las aguas. Sigue diciendo el relato: Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Dios sin duda les dio una salida al pueblo de Israel, y no fue una salida simple, fue una salida con gloria, con majestad. Veamos lo que sigue diciendo este libro de Éxodo acerca de la salida. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Entorpeció la rueda de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Sigue diciendo:
Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar regresó a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Sin duda, esta era una liberación completa. Iba a quedar en memoria cómo Dios sacó al pueblo de Egipto, que hizo esta gran maravilla enfrente de ellos. Mire lo que dice el libro Conflicto y Valor acerca de este evento. En su providencia, Dios mandó a los hebreos que se detuvieran frente a la montaña junto al mar, a fin de manifestar su poder al liberarlos y humillar señaladamente el orgullo de sus opresores. Hubiera podido salvarlos de cualquier otra forma, pero escogió este procedimiento para acrisolar la fe del pueblo y fortalecer su confianza en él. El pueblo estaba cansado y atemorizado. Sin embargo, si hubieran retrocedido cuando Moisés le ordenó de avanzar, Dios no les habría abierto el camino. Fue por la fe como pasaron el mar Bermejo como por tierra seca. Al avanzar hasta el agua misma, demostraron creer la palabra de Dios dicha por Moisés. Hicieron todo lo que estaba a su alcance, y entonces el poderoso de Israel dividió la mar para abrir sendero para sus pies. Sin duda, esto era un acto de fe, de confiar en el poder de Dios. Y como resultado, Dios hizo la maravilla de abrir las aguas para que su pueblo cruzara en seco. Sigue diciendo la cita: en esto se enseña una gran lección para todos los tiempos. A menudo la vida cristiana está acosada de peligros y se hace difícil cumplir el deber. La imaginación concibe la ruina inminente delante y la esclavitud o la muerte detrás. No obstante, la voz de Dios dice claramente: avanza. Debemos obedecer este mandato aunque nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas y aunque sintamos las olas frías a nuestros pies. Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y duda. Los que postergan la obediencia hasta que toda sombra e incertidumbre desaparezca y no hay ningún riesgo de fracaso o derrota, no obedecerán nunca. La incredulidad nos susurra: esperemos que se quiten los obstáculos y podamos ver claramente nuestro camino. Pero la fe nos impele valientemente a avanzar, esperándolo todo y creyéndolo todo. Así es, querido amigo y hermano, cuando el Señor da la orden, avanza, no debemos dudar de su palabra, que sin duda Él tendrá un camino para nosotros. Sigue diciendo: la nube que fue una muralla de tinieblas para los egipcios fue para los hebreos un gran torrente de luz que iluminó todo el campamento, derramando claridad sobre su sendero. Así las obras de la providencia acarrean a los incrédulos tinieblas y desesperación, mientras que para el alma creyente está llena de luz y paz. El sendero por el cual Dios dirige nuestros pasos puede pasar por el desierto o por el mar, pero es un sendero seguro. Debemos confiar en la palabra de Dios como lo hizo Moisés. Moisés fue el único que estaba creyendo en Dios y todavía el mar no se había dividido. Debemos creer, tener una fe como la de Moisés.
Por eso es que un sendero seguro, cuando la palabra de Dios dice avanza, es porque es un sendero seguro. Terminamos con este texto. Pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. El pueblo estaba viendo cómo el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, estaba cumpliendo su promesa, sacando a ese pueblo para que le sirviera. Sin duda, queridos amigos y hermanos, este libro, Conflicto y Valor, es un libro maravilloso que podemos estudiar y meditar en la palabra de Dios. Cómo el poder de Dios puede ayudarnos en este conflicto que estamos pasando. Gracias por sintonizar el último Atalaya Presente y nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.